Hay promesas que aunque tardan, nunca llegan tarde. Hoy, fe que se sostiene aún en el silencio. Muy buenos días y bienvenidos a El Devocional. Mi nombre es Andrea Camelo, hago parte de la Iglesia Comunidad de Gracia en Katy, Texas, y todos los días a las 7 de la mañana, hora del centro, nos unimos para orar, para leer la Biblia, y puedes encontrarme en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Estamos llevando esta palabra de fe para que puedas sostenerte y puedas seguir creyéndole al Señor, no solo creyendo en Dios, pero creyéndole a Dios y a sus promesas, porque esa es la fe que se sostiene. Y es que vamos a hablar de una mujer que era estéril, una mujer que era de edad muy avanzada, que pertenecía a una familia sacerdotal, que estaba casada con un hombre que servía a Dios en el templo, pero que en la cultura judía vivía una situación muy dura y era que no podía tener hijos. En aquella época esto representaba vergüenza, incluso podría ser una señal de desaprobación divina. Y durante años esta mujer cargó con el dolor de la esterilidad, pero también con el peso quizá de las miradas o de preguntas o hasta del silencio de otras personas. Sin embargo, la Biblia la describe como una mujer justa delante de Dios. A ver, ayúdenme ustedes aquí. Wow, ya la pastora Joana descubrió al personaje. Es Eli, ay, no les voy a decir en TikTok. Muy bien, ya, Elizabeth, una mujer que se mantuvo fiel a Dios aún cuando no veía respuestas. Mientras otros podían verla como estéril, Dios la veía como una mujer que se estaba preparando para dar a luz un propósito eterno. Y ese propósito era ser la madre de Juan el Bautista, un hombre que prepararía el camino para Jesús. Y es que a veces pensamos que Dios se olvidó porque el milagro se está demorando mucho, pero el cielo nunca pierde una batalla, el cielo nunca pierde esa dirección divina. Por eso, número uno, la fe permanece aún en la larga espera. Dice Lucas 1:7, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y es que la espera de Elizabeth no fue de meses, fue de años, y posiblemente ella había orado muchas veces, otras había llorado y había visto pasar y pasar las temporadas pensando quizá que nada iba a cambiar. Pero el tiempo no cancela la promesa de Dios, porque Dios trabaja aún fuera del reloj humano, y lo que parece tardanza muchas veces es esa preparación. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que aunque creas que ya no tienes fuerzas para esperar, el Señor hoy te recuerda que si esperas en Él, nunca va a ser un desperdicio, porque en la espera Dios fortalece, madura y forma nuestro carácter. Y número dos, la fe se mantiene fiel en lo oculto. Dice la Biblia que ambos, Elizabeth y su esposo Zacarías, eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eso está aquí en Lucas 1:6. Pero había un pero, porque dice, pero no tenían hijos. Ella no sirvió a Dios solamente cuando las cosas le salían bien. Zacarías no sirvió a Dios solo porque le daba la respuesta, no. Su integridad permaneció aún en las temporadas de silencio. Y eso es una fe madura, es seguir creyendo cuando nadie nos aplaude, cuando nadie nos entiende y cuando todavía no hay respuesta. ¿Por qué? Porque vemos lo que los ojos naturales no pueden ver, y es que la fidelidad en lo secreto no pasa desapercibida en el cielo. Gálatas capítulo 6 y versículo 9, vamos a buscarlo. Gálatas capítulo 6 y versículo 9. Hoy les tengo la nueva versión internacional. Yo me lo sé de la Reina Valera, donde dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y la nueva versión internacional dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. No te des por vencida. No te des por vencido con ese hijo, con ese matrimonio, con ese emprendimiento. Síguele creyendo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre honra la perseverancia de los que permanecen fieles en lo pequeño y en lo oculto, en lo secreto. Número 3, la fe celebra cuando Dios responde. Dice Lucas capítulo 1, versículos del 24 al 25.
Dice de esta manera. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses, pues decía ella, esto es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Celebró con Dios. Y hay un dicho que usa mucho mi esposo, el pastor Fede, y esta mañana hablando de este tema, él decía, no celebres con Dios lo que no celebres con el diablo, perdón, no celebres con el enemigo lo que conseguiste de rodillas con Dios. ¡Wow! Cuando finalmente llegó la respuesta, Elizabeth reconoció que había sido la mano de Dios. Ella entendió que el milagro no era casualidad, era una intervención divina. Ella era una mujer adulta de avanzada edad, quizá ya en menopausia, y si tú estás pasando ese proceso, o tu esposa, o tu mamá, una tía, una hermana, sabes eso, que es un proceso en el cual ya no producimos colágeno y la piel se vuelve flácida, delgadita, es un proceso donde tenemos calores, sofocos, donde el estado de ánimo nos cambia, un día queremos todo, otro día no, te lo hablo desde mi experiencia porque estoy ahí. Y yo no me imagino una mujer ya menopáusica, una mujer tan adulta, ahora con esa promesa. Pero es que así es Dios, después de años de silencio, Él habla, después de años de lágrimas, Él trae la promesa, después de años de espera, llega el cumplimiento, porque la fe sabe agradecer y cuando Dios responde, todo cobra sentido. El milagro llegó en el tiempo perfecto y ella supo alabar a Dios. Ella no invitó a las amigas de la cuadra a una rumbita, a tomarnos unos traguitos, no. Ella celebró de rodillas con Dios en el mismo lugar donde Él le había respondido. Dice el Salmo 139, versículo 113, versículo 9. Él hace habitar en familia a la estéril y se goza, de la estéril que se goza de ser madre de hijos. Aleluya. Él hace habitar en familia a la estéril. Recordemos, en nuestra cultura de Occidente y en nuestro tiempo no tener hijos no es problema. Es más, muchas familias toman esa opción, pero para esa cultura y ese contexto no tener hijos era terrible. Por eso el Salmo 113:9 dice, Él hace habitar en familia a la estéril. Tener hijos era tener familia, que se goza de ser madre de hijos. Aleluya. Y tu espera no es una pérdida, recuérdalo, es una preparación. Quizás hoy hay áreas en tu vida donde todo parece silencio. Tal vez llevas tiempo orando por una respuesta, una restauración, una puerta, un milagro con ese esposo, con ese hijo, pero la historia de Elizabeth hoy nos recuerda que Dios sigue obrando aunque no lo veamos, que la fe que sostiene en silencio es la fe que aprende a confiar en Dios aún antes de ver el resultado. ¿Por qué? Porque cuando Dios promete algo, jamás Él va a destruirlo. Lo que Él prometió lo cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá a su debido tiempo. Oremos. Gracias te damos, Dios, por la bendición de conectarnos a través de estos medios. Gracias, Padre, por cada persona que se ha podido conectar y que ha podido escuchar esta palabra de fe. Que lo que ocurrió con Elizabeth también ocurra en nosotros, que ese milagro que solo tú puedes hacer hoy se haga realidad. Tú sabes cuántos matrimonios están aquí al punto de dividirse, cuántos hijos tal vez ya hasta se fueron de la casa rebeldes, pero Señor, tu misericordia es más grande que los cielos. Tu misericordia es más profunda que el mar. Tu misericordia es más ancha que el infinito. Y por eso hoy venimos a ti, porque dice tu palabra que para el que cree todo le es posible. Y porque así como lo hiciste con Elizabeth y con Zacarías, lo harás con nosotros. Es impactante porque al leer Lucas 1 vemos que Zacarías lo dudó y aún quedó mudo hasta el momento en que su hijo Juan iba a nacer. Juan el Bautista, el que prepara el camino para el Señor. Sé que esos sueños que se están demorando, esas promesas que toman tiempo, son las que verdaderamente valen la pena. Por eso oro que tú nos des fortaleza en la espera y que nos des esa resignación de saber que tú tienes toda una eternidad para recompensarnos. Bendice a cada oyente, a cada persona que hoy ha estado aquí atenta a este mensaje y que tu gracia, tu paz y tu favor sobrenatural se cumplan. Que así como en el Antiguo Testamento lo hiciste con Sara, una mujer estéril que tuvo bebé, en el Nuevo lo hiciste con Elizabeth, lo hagas hoy con nosotros, en nuestro día, en nuestro existir, que hayan milagros de fe en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Si este mensaje bendice tu vida, escríbeme en los comentarios, compártelo con alguien más para que muchas otras personas también sepan que aún en el silencio podemos aprender a confiar en Dios.